Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca del rapto cristiano o el arrebatamiento cristiano. Y lo llamo así porque dentro del mundo de cristianidad tradicional, no pocos, pero muchos de ellos enseñan de que hacia el final, un evento milagroso conocido como el rapto sucede a todos los cristianos, ellos se desaparecen, son llevados a alguna parte de protección y por lo tanto ellos no llegan a ver la tribulación. Pero ¿es eso correcto? ¿Ese rapto o ese arrebatamiento es lo que sucede o es una huida? Voy a comenzar leyendo Mateo 10, verso 23. Y dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este verso deja claro que Jesús enseñó que los cristianos tendrían que huir antes de que Él regrese. Ahora, miremos algo más que Jesucristo enseñó en Mateo 24, versos 15 al 20, y que dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y bueno, esto está hablando de Judea, pero ¿solamente las personas de Judea van a tener que escapar? Leamos Lucas 21, verso 36. Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Este último verso es claro en que los que están velando o que están poniendo atención, y claro que también están orando, y es que ellos deben tomar medidas para ser considerados dignos de un escape. Solo esta fracción de la iglesia será la que podrá escapar. ¿Y qué fracción es esa? Bueno, los que son más fieles, aquellos que son más dedicados y que tienen la actitud de Filadelfia. Y esto es lo que el Señor dice acerca de ellos en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y bueno, quiero ser bien claro que la iglesia tendrá dos fracciones, los que son protegidos y los que no. Así que podemos leer Apocalipsis capítulo 13, versos 13 al 17, y allí habla de esto. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El verso 13 nos deja bien claro de que persecución sucederá. Y cuando esto sucede, Jesucristo nos dice en Mateo 10, 23 que debemos huir. Y los versos 14 al 16 de Revelación 12 están describiendo esa huida. Pero noten que todos los cristianos no van a poder huir al lugar de seguridad. Y este lugar queda en el desierto, no en el cielo.
El verso 6 de Revelación 12 habla de esta misma mujer, la iglesia, y que ésta huye al desierto por un periodo de 1260 días proféticos. Y esto sucede después de que su Hijo, que es Cristo, es levantado a su Dios y a su trono. Obviamente cuando Juan escribió eso todavía no haya sucedido, pero eso ya ha ocurrido. Estos años proféticos se cumplieron de entre el año 380 al año 1640. Los historiadores están bien claros que en ese periodo de 1260 años, la iglesia no fue raptada. Entonces, ¿por qué la huida o el escape del tiempo final debería de interpretarse de una manera diferente? Y digo esto porque hay evangélicos que enseñan que los cristianos o la iglesia va a ser raptada y llevada al cielo. Y por eso tampoco enseñan de que hay necesidad de huir antes de comenzar o el comienzo de la gran tribulación. Y bueno, al final de la era cristiana, después de la gran tribulación y el día del Señor, al toque de la séptima trompeta, que es el regreso de Jesucristo, sí hay un rapto. Pero este no es el rapto cristiano que muchos se imaginan. Pero bueno, la teoría general del rapto cristiano en el cual muchos creen requiere que Jesucristo venga o regrese antes de la gran tribulación y eso no puede ser porque contradeciría la escritura. Miremos Mateo 24 versos 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Claramente Jesucristo solo se aparece o regresa después de la gran tribulación. Y bueno, de regreso al rapto de los que los protestantes hablan, muchos creen que generalmente esto sucede antes de los 7 años de la tribulación, bueno, así ellos dicen, o al menos antes de los peores 3 años y medio. Y su punto de vista es que todos los cristianos son tomados. Pero como leímos en el libro de Revelación, no todos son tomados. Es más, el Antiguo Testamento también da información acerca de quiénes son aquellos que van a estar protegidos. Si miramos a Sofonías capítulo 2, verso 1, dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Y es que esta es una orden para los cristianos al final de la era. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, leamos el verso 2. Antes de que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Eterno, antes que el día de la ira del Eterno venga sobre vosotros. Y es que los cristianos deben congregarse antes del día de la ira del Señor. Y este día, que es un año, sucede o comienza 2 años y medio después del comienzo de la gran tribulación. ¿Y quién es esa nación sin pudor mencionada en el verso 1? Bueno, Jesucristo, miren cómo Él describe a su pueblo en Juan capítulo 15, verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y a través de Primera de Pedro capítulo 2 versos 9 y 10 la escritura enseña que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros,
que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, este es un pueblo especial al cual el mundo aborrece. Y estos son los cristianos que tienen la actitud de Filadelfia. Y ellos deben continuar en ese amor fraternal hasta el final, así como lo menciona Hebreos capítulo 13, verso 1. Y si echamos un vistazo a Apocalipsis 3, versos 7 al 10, hablando de esa fracción de la iglesia que tiene la actitud de Filadelfia, Jesucristo les ha abierto una puerta para que ellos puedan hacer la obra. Es claro que ellos tienen poca fuerza, pero ellos guardan la palabra y no niegan su nombre, el nombre de Dios. A estos, en el verso 10, como ellos guardan la paciencia, también Dios los guardará en la hora de la prueba, que ha de venir en el mundo. A este grupo es que Dios se está refiriendo en el capítulo 2, verso 3 de Sofonías. Buscar al Eterno todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscar justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. Sí, estos son los mismos mansos que están mencionados en Mateo 5, verso 5. Y quiero que noten el contraste entre Lucas 21:36 y Sofonías 2, verso 3. Y habla de ese de quizás seréis guardados o que seáis tenidos dignos para escapar. Ahora, ¿por qué Dios quiere que esta gente se congregue? Bueno, primero, ellos van a liderar la fase final de la obra. Y a estos cristianos que es que Jesucristo les ha prometido que los va a proteger de la hora de la prueba, y las cuales es el periodo de la gran tribulación y el día del Señor. Hacia el fin de la era van a haber más instituciones o grupos de iglesias de Dios, ya que hay remanentes de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y, por supuesto, los más numerosos, los laodicenos. Pero a los únicos que se les promete protección son a los miembros de Filadelfia. Ahora, regresando a Lucas 21, los versos 34 a 36, con énfasis en el verso 36, donde dice que hay que velar. Y esta, bueno, es obviamente una referencia a nuestras vidas, pero también tiene que ver con cosas de profecía. Y hay que tener en cuenta de que si todos los cristianos tuvieran la promesa de protección, entonces Jesucristo no hubiera dado estas instrucciones tan detalladas. Por una parte nos dice que debemos orar mucho. Y bueno, el que dijo todo esto fue Jesucristo. Y aún así muchas personas no toman en serio la profecía. Con esto en mente quiero recordar la segunda de Pedro capítulo 3 versos 1 al 7. Y es que en general hay personas que no creen que las promesas se van a cumplir. Y con esto quiero citar Daniel 11 verso 33. Este verso dice que los sabios del pueblo, que son aquellas personas que están velando y que están orando, esa gente va a instruir a muchos. Ahora, he puesto los versos 30 y 31 en pantalla también. Y es que ese evento en el verso 33 parece estar paralelo o inmediatamente después de los versos 30 al 31. Y que esto tiene que ver claramente con el comienzo de la abominación. Y es que para poder instruir, estos sabios van a poder correlacionar eventos actuales en ese momento con eventos que están descritos en las profecías. Y es que en ese momento muchas personas van a querer respuestas y van a querer saber cómo eso correlaciona con las escrituras. Y es que cuando profecías que fueron escritas hace más de 2000 años atrás empiezan a cumplirse de una manera que no puede ser negado, eso va a impresionar a muchos y eso va a impactar a muchos. Y esa va a ser la puerta o la prueba que a muchos les va a resonar y les va a servir como evidencia a un nivel personal
para que ellos se den de cuenta de verdad quiénes son los verdaderos mensajeros del Señor. Y bueno, Dios utiliza la profecía como una herramienta para motivar a la población. Un ejemplo de eso fue cuando el Señor envió a Jonás en el capítulo 3, versos 1 al 4, a profetizar la destrucción de la ciudad de Nínive. Después vemos en los versos 5 al 9 que ese pueblo, inclusive hasta el rey, todos tomaron en serio esa advertencia y se arrepintieron. Y efectivamente en el verso 10, bueno, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer y él decidió no hacer la destrucción que iba a hacer. Pero bueno, regresando al tema exclusivo de la protección de los cristianos, Apocalipsis 12, verso 17 nos deja bien claro que no todos los cristianos van a recibir protección. Y de acuerdo a Daniel 7, 25 y 11, versos 29 al 36 y Apocalipsis 12, verso 13, nos deja bien claro que, bueno, los miembros de la iglesia de Filadelfia, los cuales tienen esta característica, ellos van a ser perseguidos. Y muchos de estos podrán huir al lugar de protección, pero muchos del resto de los cristianos verdaderos, ellos no van a huir. Y no es por desafío o por un acto heroico, sino sencillamente porque esto los agarra desprevenidos. Ellos no estaban velando, no estaban tratando de correlacionar los eventos del día con las escrituras y estaban distraídos con otras cosas. Ni tampoco podemos argumentar que estaban tan dedicados en la obra del Señor, porque aunque ellos son cristianos verdaderos, Dios le abre la puerta para que enseñen a otros, es a los miembros de Filadelfia y no a los miembros de las otras iglesias. Ahora, con todo esto, en el mundo de cristianidad de protestantes y evangélicos y en general toda aquella persona que en aquellos días estén dispuestos a creer en las escrituras y a resistir la marca de la bestia mencionada en Revelación capítulo 14 versos 11 y 12 y que esto sucede durante la gran tribulación y también bajo la predicación de los dos testigos mencionados en Revelación capítulo 11 verso 3, todas estas personas formarán parte de la gran multitud, la cual es mencionada en Revelación capítulo 7 versos 9 al 14. Y bueno, la historia al final es una historia feliz, pero la persecución y lo que esta gente tiene que vivir y sufrir, bueno, es una experiencia que da miedo. Que si es posible uno le pediría al Señor, no, quita ese momento, esa hora, esa tribulación. Y no hay nada erróneo con no desear tener que pasar por tanta tribulación tan traumática que va a ser. Y en vez de tener que sobrevivir a través de todo eso, sería mucho más sencillo cambiar hoy en día. Así que no debemos descartar profecía, como dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.